tardes a todos, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre sistemas cualidades de aplicación en las preparaciones culinarias e industrias alimentarias. Mi nombre es Nicolás Lázaro y bueno, vamos a entender algunos conceptos primero que son necesarios. Clásicamente, nosotros que conocemos, sabemos que existen dos tipos de mezcla, ¿no? Tanto mezclas homogéneas como mezclas heterogéneas. Un ejemplo de mezcla homogénea típico, por ejemplo, el agua con sal, donde evidentemente generalmente está compuesto por iones de sodio y cloro, los cuales de cierta manera son hidrofílicos, ¿no? Por lo que se van a dispersar justamente con las moléculas de agua, lo que genera justamente esa apariencia y no salen esos componentes, ¿no? Por eso, de esa manera, cuando lo mezclamos, se ve el agua con sal, ¿no? Y por otra parte, tenemos a las mezclas heterogéneas, también clásicas, ¿no? Que un ejemplo clásico, para hacerlo más fácil, es el tema del agua con arena, en el que vamos a encontrar fases clarísimas, los componentes son visibles y estos tienden a sedimentar. Pero encontramos también a los coloides, que, bueno, los coloides son algo curioso, debido a que no son ni una mezcla homogénea ni una mezcla heterogénea, sino que tienen características mixtas, por así decirlo. Por lo que muchas veces lo clasificamos como mezclas indefinidas, ¿no? Pero, ¿qué podemos saber sobre los coloides exactamente? Un dato importante que tenemos que conocer es de que su tamaño sí está determinado, por así decirlo. Está entre un nanómetro a un micrómetro, aproximadamente, o 1000 nanómetros, como quieran ustedes. En donde, si fuera menor a un nanómetro, sería una mezcla homogénea, y si fuera mayor a 1000 nanómetros, sería una mezcla heterogénea. Pero estos, estoy seguro que todas las personas que están aquí hemos consumido, digamos, alimentos, los cuales son sistemas coloidales. Y de eso trata el seminario de hoy. Justamente de la aplicación de los coloides en nuestras vidas, incluso llega a estar en medicamentos, cosméticos, y bueno, generalmente en la industria alimentaria, de manera muy general, se utiliza para el tema de texturas y bueno, en general, propiedades sensoriales. Siguiente, por favor. Pero ¿qué tenemos que saber sobre los coloides? Principalmente lo que tenemos que saber es que esta se divide en dos fases, fase dispersa y fase continua. Para hacerlo súper simple, quiero que vean esta imagen, en donde encontramos que la fase dispersa evidentemente va a ser la que tiene menor proporción. Y la fase continua o dispersante va a ser la que tiene mayor proporción, y justamente la fase dispersa va a estar sobre la superficie, digamos, de esta fase continua. Además, aquí hice una tabla comparativa para que puedan observar ustedes de que muchas veces, bueno, es así, sino que la fase continua, el estado de la fase continua, sea estado líquido, gaseoso o sólido, va a definir generalmente el tipo de coloide. Un ejemplo, si la fase dispersa, o sea, la fase de menor proporción, es líquido y la fase continua, o sea, la que tiene mayor proporción, es gas, lo que vamos a ver es el tipo de coloide aerosol líquido. Un ejemplo es el spray en aceite. También encontramos un sólido, el cual va a estar disperso en un líquido, también en modo sol, líquido con líquido, emulsión, gas con sólido, espuma sólida. Y acá pueden ver algunos ejemplos claves que ahora lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Justamente esto es lo que hablaba. Vamos a hablar sobre los estados coloidales. Como expliqué, bueno, básicamente, ¿no? Fase dispersa, fase continua, que me parece que ya lo tienen claro. Y aquí puse algunos ejemplos que son comunes, ¿no? En estas vidas. ¿Dónde encontramos en los soles? ¿Qué son los soles? Los soles son justamente sólidos, los cuales son dispersos en líquidos. Por ejemplo, la salsa de tomate, pintura, chocolate caliente. Pero el ejemplo que yo les quiero dar es el ejemplo del café instantáneo, algo muy común en nuestras mesas, ¿no? Donde muchas veces lo que va a pasar es que el café, granos de café sólidos, los cuales probablemente hayan pasado por un proceso de liofilización, que en pocas palabras es congelar el café y luego deshidratarlo. Bueno, al ser expuestos o al ser de nuevo hidratados, ¿no? Evidentemente cuando ponemos en el agua, muchas veces va a generar un tipo de sol, ¿no? Debido a que las partículas ni son tan pequeñas muchas veces, ni tan grandes como para hacer una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Por otro lado, también encontramos algo interesante, donde encontramos a las emulsiones. Nosotros hemos hecho emulsiones en la práctica, ¿no? Y tenemos el ejemplo clásico de la mayonesa, donde, ¿alguien sabe qué es una emulsión? Como concepto básico. Yo sé que ustedes saben, es prácticamente un líquido disperso en otro líquido. Un ejemplo, el aceite en agua, ¿no? Como la mayonesa, en donde vamos a encontrar que estos líquidos, como sabemos, el aceite y el agua no se pueden mezclar, ¿no? Naturalmente, por lo cual son invisibles. Entonces, lo que vamos a necesitar es justamente un emulsionante, el cual va a generar, digamos, esa reacción, ¿no? de emulsión. En el caso de la mayonesa encontramos el aceite disperso en agua, en donde vamos a encontrar el emulsionante, el cual es la lecitina, ¿no? En el tema de la yema de huevo. Además, también encontramos en la leche que el emulsionante va a ser las proteínas, como por ejemplo la caseína. Por otro lado, encontramos la espuma, que vendría siendo gas disperso en líquido sólido, en donde encontramos ejemplos como el merengue, el cual van a ser prácticamente, bueno, las proteínas se van a desnaturalizar, ¿no? Y al tener contacto con el aire, estas se van a dispersar justamente en el tema de las proteínas de la albúmina, como la albúmina, por ejemplo.
Y también en el caso del pan encontramos que en la etapa de fermentación y otras etapas el CO2 digamos, se va a dispersar en la red del gluten. Y aquí ponemos principalmente la fuerza de absorción. Además encontramos geles como clásicos como la gelatina, el cual los geles van a ser líquidos justamente dispersos en una red sólida. En el caso de la gelatina encontramos que es un tipo de alimento semisólido, ¿no? Porque justamente lo que va a pasar es que las redes de pectina, de cual es un polisacárido, va a tapar el agua, no se va a absorber. Siguiente. Bueno, justamente de esto hablaba, el tema de la absorción. Las principales diferencias de absorción lo muestra muy bien esta imagen, donde encontramos que la absorción vendría siendo un fenómeno superficial, ¿no? No llega a cubrir totalmente el volumen, contrario a la absorción, el cual sí, como pueden ver, ocupa mayor parte del volumen e incluso penetra, digamos. Y acá, bueno, algunos ejemplos o imágenes que pueden observar, donde acá pueden ver la absorción, que ocupa mayor parte del volumen, y la absorción, como dije, es un fenómeno superficial. Recuerden eso, por favor. ¿Por qué es importante? Porque justamente gracias a la absorción se va a poder estabilizar emulsiones, como el ejemplo de la mayonesa, ¿no? Como puse aquí la lecitina de yema de huevo, también el tema del helado, que el cual es un sistema coloidal muy complejo, debido a que utiliza proteínas de leche, emulsionantes y etcétera, etcétera, etcétera. También sirve para la purificación de alimentos y modificación de texturas y sabores. Yo voy a explicar las propiedades de los sistemas coloidales. El más importante viene a ser el efecto Tindall, ¿no? ¿Qué es este efecto Tindall? Es cuando nosotros usamos una linterna, ¿no? O un láser. En este caso, en el ejemplo es usando una linterna, la primera imagen, y donde se ve que en el coloide se puede proyectar, ¿no? La luz. A esto se debe a que los fotones no van a chocar con las partículas, en este caso de este coloide que vienen a ser las proteínas que vienen de la cadena. Al chocar se va a poder observar esa dispersión de la luz, ¿no? Lo mismo pasaría, ¿no? En un vaso, si agregamos unas gotitas de leche, se ve que de acá viene a ser el coloide porque se ve la proyección de la luz de la cena. El movimiento browniano, que es otra propiedad, este va a hacer que, aquí en el ejemplo se ve que se usa una tinta, se podría también decir un pigmento de la vegetal agregando al agua, se va a poder observar que este pigmento va a mantenerse en suspensión. ¿Por qué? Debido a este movimiento browniano, ¿no? Que va a ser dispersante, ¿no? Y esto evita que estas partículas se sedimenten, ¿no? Y se mantengan ahí. Otra propiedad viene a ser la electroforesis, que es la migración de partículas coloidales. Para eso se va a utilizar un campo eléctrico donde estas partículas, ya sean de las proteínas, van a ir de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a la carga eléctrica que presenten, ¿no? Ya sea al catión o al ion, a los electrones que estén ahí. La diálisis se conoce también como la purificación, ¿no? Mediante el uso de una membrana porosa, una membrana semipermeable, por donde van a poder separarse las moléculas pequeñas, como podemos ver acá, de las moléculas grandes que podrían ser retenidas como las proteínas, las grasas, ¿no? Y lo que va a filtrar serían las sales, iones, ¿no? Mi nombre es Elia Plaza. Les explicaré acerca de sus características de tanto geles y soles, sus tipos de geles y de soles y también propiedades. Bueno, en definición, los geles un gel es un sistema coloidal donde está compuesta por una red tridimensional que de una fase dispersante sólida, que es atrapada, y una fase dispersa líquida, que es retenida, ¿no? Los tipos de geles, que son los hidrógeles, bueno, hay dos tipos de fases, o mejor dicho, según tanto líquido que se encuentre o también según la naturaleza. El segundo tipo de líquido son los hidrógeles, organógeles y xerógeles. En los hidrógeles es donde la fase líquida es atrapada por el agua, ¿no? Y los organógeles es la fase líquida por unos por compuestos orgánicos, ¿no? Que viene a ser como el aceite, ¿no? Y los xerógeles es cuando la fase
dispersión es la dispersión fluida líquida, donde las partículas sólidas están suspendidas en un medio líquido. Y los están clasificados en hidrofílicos y hidrofóbicos, ¿no? En los hidrofílicos es cuando por ejemplo, soles los soles hidrofílicos es cuando el agua, no, mejor dicho, la fase dispersa, que es la líquida, bueno, en sus propiedades, que no son los geles son viscosos, también son elásticos, ¿no? Como la gelatina, por ejemplo, y que retiene por el agente gelificante. Por las proteínas del colágeno y los soles pueden ser translúcidos o turbios, ¿no? Y presentan el efecto Tinder y son relativamente más estables. Bueno, en las emulsiones, los sistemas coloidales son formados por dos líquidos, ¿no? Que vienen a ser que no se mezclan, ¿no? Como por ejemplo el agua y el aceite, o el aceite y el agua, ¿no? Las fases que son más dispersas, que es la fase continua, ¿no? En la fase dispersa es que forma gotas, y la fase continua es que rodea la roca, ¿no? En los tipos más principales es la emulsión en aceite en agua y emulsión agua en aceite, ¿no? Como por ejemplo en aceite en agua es para que se pueda, digamos, en la crema, no, la mayonesa mejor dicho, para que se pueda ver una mezcla que digamos es gracias a un emulsionante, ¿no? Que es la lecitina, ¿no? Que es la yema del huevo, ¿no? Y en la emulsión agua en aceite son las margarinas, ¿no? Mi nombre es John Castrejón y voy a presentar el último tipo de coloide, que son las espumas. Como todo sistema coloidal tiene dos fases, fase dispersa y dispersante. La dispersa es el gas, está en una cantidad, y la dispersante puede ser líquido o sólido. Como podemos observar en esta imagen, la describo como una incorporación de aire en un medio líquido con ayuda de batido, como en el caso del merengue, que es literalmente la clara de huevo, que es el 90% agua y lo demás es proteína. Y nos preguntamos, ¿cómo es que estas burbujas en la mezcla no se rompen o no colapsan? Y sabemos que son débiles. Y hay un término que es película protectora, que es una capa delgada que rodea cada burbuja y evita que colapse. Y para crear esta película protectora en la mezcla debe haber estos componentes: proteínas, provienen de la clara de huevo, caseína de la leche o la gelatina. La lecitina es un lípido proveniente de la yema de huevo y de aceite vegetal. Hidrocoloides, polisacáridos naturales como la pectina de frutas, carragenina de algas y la goma de semillas. Hay otro término que quiero comentar, que es la sinéresis, que es cuando el líquido que está en la burbuja, bueno, en este caso la imagen, que puede estar contenido en la burbuja de gas, se rompe, ya que hay diferentes por la temperatura, por el pH de la mezcla, pero para que esa burbuja no se reviente y así inhibir la sinéresis, debemos agregarle componentes como el azúcar o tener esa mezcla de calor. Y bueno, por último, las aplicaciones de coloides en preparaciones culinarias. ¿Qué son los coloides en cocina? Como ya comentamos, los coloides son unas mezclas intermedias, y esto nos aporta a las preparaciones culinarias, dando nuevas texturas, nuevos sabores, hasta sabores, y crear innovaciones culinarias. Y muchos platos que preparamos son en realidad sistemas coloidales, y su textura y estabilidad dependen de cómo mantengamos ese sistema en buen estado. Bueno, algunos ejemplos para mencionar de coloides en preparaciones culinarias. Emulsiones, ya sabemos que es líquido en líquido, son líquidos invisibles, que se pueden disolver, como ejemplos de mayonesa, leche y salsifoncaína. Y la pregunta es cómo estas emulsiones llegan a mezclarse, ¿no?, entre comillas. Eso es gracias a los emulgentes o emulsionantes. En el caso de la mayonesa sería la lecitina de la yema del huevo, la leche, la salsifoncaína es de la proteína de la caseína. Los geles es un líquido disperso en un sólido. Como ejemplo tenemos a la gelatina de frutas, que en sí es como una red tridimensional que lo que hace es
como que agarrar el agua, ¿no? En el caso de la gelatina de fruta, esta red está hecha a base de las proteínas del colágeno. La mermelada, la red está hecha a base de la pectina de las frutas. Y bueno, el examen es igual que las espumas, como ya mencioné, por ejemplo, los merengues, suspiro de limeña, la espuma de leche, el mousse. Y los soles, sol es un sólido disperso en líquido. Al estar investigando el tema de los soles, también se puede asociar con una mezcla heterogénea, ya que, como sabemos, es un sólido en líquido, ¿no? Tal vez se puedan suspender algunos ejemplos de sopa de crema de verduras, mazamorra morada. Y la del tema de mazamorra es un tema interesante, ya que tiene dos tipos de coloides, ¿no? Ya que la mazamorra morada, al calentarse, agregamos almidón en el agua y es un sólido, ya que tenemos que ir removiendo el almidón para que se disuelva. Y al tema, cuando se enfría, la mazamorra queda un coloide tipo gel, ya que el tema del almidón también forma una red que atrapa el agua y tiene una apariencia mucho más viscosa, pero blanda al tacto, ¿no? Como la gelatina. Ingredientes industriales clave para mencionar: la pectina, que se aplica en el tema de mermeladas, tema de confiterías y texturizado de productos frutales. La pectina viene de las cáscaras de las frutas ácidas también, y almidones modificados que ayudan a tener mejor textura y estabilizar las mezclas. Bueno, la lecitina, monoglicéridos, lecitina viene de la yema del huevo, monoglicéridos vienen de las grasas. Esto ayuda para hacer emulsionantes en el caso de chocolate, panaderías, margarinas, mayonesas. Y gelatina es una proteína proveniente del colágeno que nos ayuda a la aplicación de gelatina, marshmallows y a estabilizar. Bueno, ¿y por qué es importante los coloides en la gastronomía? Ya que, como he estado mencionando, ayudan a mejorar la textura y consistencia de los alimentos, dando un aspecto más cremoso, más esponjoso y suave. La segunda es aumenta la estabilidad de las mezclas, para así evitar la separación de fases y otras gracias a los ingredientes. La tercera, permite innovar y optimizar alimentos en cocina, ya sea para realizar sabores, reducir grasas o azúcares. Bueno, y para mencionar las conclusiones, la primera sería que los sistemas coloidales permiten obtener texturas variadas. Segunda, gracias a ingredientes estabilizantes, como estaba mencionando, la gelatina, lecitina, almidones, pectina. Los coloides se mantienen estables y con una calidad mucho mejor. La tercera sería: son la base de gastronomía moderna, porque explican fenómenos cotidianos. Cuatro es: representan una herramienta de innovación culinaria, ya que permiten experimentar y crear nuevas situaciones en cocina. Como podemos observar en las imágenes, son coloides tipo de ¿Hay preguntas? Sí. Bueno, algo para aclarar es que en el tema de geles, yo tenía dos ejemplos. Primero la mermelada y la gelatina, en el cual la mermelada, justamente por la fruta, va a utilizar la pectina, el polisacárido, y en el caso de la gelatina va a utilizar, por si acaso, el tema del gel colágeno, ¿no? De la proteína. Por eso es para aclarar más. Bueno, con las preguntas, en el tabla comparativa de coloides se menciona que el pan es una espuma sólida. Explica detalladamente por qué el pan se clasifica de esta manera y no como un gel, un sólido oscilando a la naturaleza de sus fases continuas y dispersas. ¿Alguien, por favor? Pueden explicarlo sus palabras. El tema del pan. ¿Se acuerdan por qué es un tipo de espuma sólida? O sea, gas en sólido. ¿Alguien se acuerda? Chicos. Punto más del examen, ¿no? Ya, bueno, en pocas palabras, para tenerlo más claro, bueno, el pan se va a clasificar de esta manera debido a que prácticamente es CO2 en la red de Newton, ¿no? Acá lo pueden ver más detallado, donde, bueno, tiene unos términos, ¿no? En donde, bueno, acá dice como, por ejemplo, el CO2 que está en la etapa de fermentación se queda atrapado dentro de una matriz sólida, la cual está formada, como dije, por gluten y los almidones, ¿no? No es un gel, evidentemente, porque la fase continua es un líquido inmovilizado. Y no es un sol, porque los soles, las partículas sólidas están dispersas en un líquido, no en un sólido. Acá hay otra pregunta, chicos, esta está más fácil, me parece. Se menciona que la lecitina de la yema de huevo estabiliza la mayonesa. Describe cómo actúa la lecitina como emulsionante, considerando su estructura anfipática, o sea, que tiene, digamos, cierta, es hidrofílica y también hidrofílica, y su interacción con las fases acuosa y lipídica. ¿Alguien quiere participar? Eso lo vimos en clase también, chicos. Sí, la semana pasada. Chicos. Bueno, justo lo acabas de mencionar, ¿no? De que es ¿sabes? Tiene estructura anfipática, o sea, parte hidrofóbica, parte hidrofílica, y pues esto va a ayudar, ¿no? A que se puedan unir tanto en este caso
sería el líquido pues, con el aceite. Claro. Sí, más o menos eso. O sea, que justamente por una fuerza, la cual mencionamos, que es la absorción, ¿no? Aquí hay una explicación muy larga, en donde, por palabras, como bien sabemos, la lecitina es un emulsionante porque es una molécula hepática, ¿no? Esto significa que, como mencioné también, tiene una cabeza hidrofílica y una cabeza lipofílica, la cual esta se absorbe en la interfaz entre las gotas de aceite y el agua, y evidentemente la cola lipofílica se orienta y se pede en la gota de aceite, mientras que la cabeza hidrofílica se orienta hacia la fase cosa. Al hacer esto, la lecitina reduce la tensión superficial en la interfase y forma una barrera física y electrostática alrededor de cada gota. Esto impide que las gotas de aceite se acerquen y se fusionen, ¿no? Que es lo que provocaría que la emulsión se corte o se separe. De esta manera se estabiliza la emulsión. Y aquí estamos más fácil. Se mencionó sobre absorción y absorción. Explica la diferencia fundamental entre procesos y de un ejemplo concreto, por ejemplo. Ahí, chicos. O simplemente, ¿cuál es la diferencia entre absorción y absorción? Uno es todavía ingreso de partículas para la sustancia y el otro no. O sea, en la absorción están afuera y en la absorción pues ya ingresan. Ok, ¿alguien más quiere participar? A ver, de mí. En el caso, bueno, con los ejemplos que diste, si tenemos, digamos, un objeto y le cae, no sé, agua o otra sustancia, si está en la superficie y no entra esa absorción. Absorción. ¿Dónde? Y como si entra y penetra es absorción. Claro, o sea, principalmente lo que estamos viendo es la absorción, ¿no? Como característica, evidentemente, de los coloides, ¿no? Pero en el caso de absorción, por ejemplo, hay también ejemplos en los cuales tienden a sedimentar, o sea, más relacionado a temas de heterogéneos. Y acá, bueno, la explicación que ustedes bien explicaron, ¿no? De que evidentemente la absorción es un fenómeno superficial, mientras la absorción tiende a evidentemente penetrar y ocupa mayor parte del volumen. ¿Ese es lo último? ¿Falta algo? Sí. Ya. Adiós. ¿Alguna pregunta? Bueno, el grupo 1. El artículo que he leído. Grupo 1. 2. Ya, 1-0. Grupo 3. Ya, adelante. Bueno, en el caso del grupo 3 hemos investigado uno que se dio justo en 2025 en abril, que se trata de que el artículo menciona que ha creado un nuevo tipo de gel donde se combina partículas muy pequeñas de fibrina, que viene a ser los coloides, y las fibras de la fibrina, que son hilos finos. Y esta combinación ha hecho que, bueno, con el objetivo de ayudar a los vasos sanguíneos a regenerarse, ya que ha combinado dos cosas, una que tiene su moldeabilidad y otro que tiene el soporte para cualquier tipo de lesión, y eso va más a la parte clínica, lo he explicado a eso. ¿Cierto? Grupo 4. Grupo 5. ¿Qué otro? Ya, adelante. Bueno, lo que siempre he investigado parte de mi grupo no es tanto la aplicación de un sistema de autoridad en alimentos, sino es ya la siguiente fase en el sistema de autoridad de alimentos. Viene lo que es a un sistema ya avanzado, lo que son aplicaciones naturales que estamos viendo, que son estas aplicaciones. De lo que yo he investigado aparte es bueno, en inglés está el Clinical Review of Food Colloidal Delivery System for Reactive Compounds, que sería en base que sería el transporte con los sistemas coloidales de estos bioactivos. Pueden ser vitaminas que se van perdiendo a través del transcurso en los torrentes y que estos coloides ayudan a encapsular esos y a protegerlos, ¿no? En sí, una aplicabilidad importante. ¿Has desarrollado una tecnología? Sí, lo tenía. Los liposomas. Los que sirven como para encapsular compuestos reactivos, tanto vitaminas, antioxidantes, partes que son carotenoides y en otros, ¿no? Y esto van a protegerlos dentro del alimento. Básicamente lo que mencionó mi amigo, si uno de ellos son los liposomas, que mencionaron el tipo de pickering, hidrogeles, micelas y lo que son las ciclodestinas, ¿no? Lo que he visto particularmente lo que son el pickering, que son moléculas no similares químicos, pero son fisables. Esto hace que todos estos sistemas coloidales protejan al compuesto bioactivo
tanto de cambios físicos y químicos para llevarlos a una correcta absorción. Por ejemplo, para que no se degrade solo en el estómago, sino se degrade enfocado a la parte específica donde tiene mayor absorción. Eso es parte de unos beneficios. También mejoran su solubilidad, la facilitez de lo que es absorción intestinal, y algunas limitaciones que mencionaba era que no son muy estables, sus procesos industriales no son muy estables, porque varía ya tanto lo que es calor, presión, cambios de pH, y también viene lo que es que eso de cada escala el costo para el mercado. Lo que mencionas, compañero, es importante, y lo justo hoy día he tenido un pacientito y me decía, ¿no? ¿Cómo consumo esta creatina, no? Es que es tan importante saber, por ejemplo, que estos compuestos, relacionando los compuestos bioactivos, ¿cómo se debe consumir? Ya diluido en agua, licuado, poniéndolo en la licuadora. Entonces, ¿qué tan importante? Incluso si lo mezclamos con ácidos, si cambias principios, la importancia ahí de la utilización del tema que lo que han expuesto relacionado con la biotecnología, ¿no? Que justamente lo que se busca con el paso de los años es el avance de la tecnología, de la ciencia, cómo extraer estos principios activos. Incluso yo me encuentro específicamente investigando bastante sobre la cúrcuma, la dosis que uno debe tomar, porque un paciente tiene un problema de epidemias, y la cantidad que debe consumir en realidad comestible es demasiado. Entonces, ¿cómo buscarlas de repente en cápsulas y cosas así? Y eso te pregunta bastante el paciente en consultorio. Entonces, ¿cómo relacionar, digamos, los seminarios, o el seminario en este caso, con el beneficio que va a obtener el paciente o tu posible cliente, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, grupo 6 no hay, ¿no? No, grupo 6 es el cargado. Ya. El grupo 5 con 6. No, grupo 6 grupo es cinco, ellos son dos. Nosotros somos el 2. Ellos son dos. Ya está todo completo ya. Tiene grupo 1, 0, No es grupo 3. grupo 5, sí. ¿Y ahí? ¿Tú has hablado? No, pero le comento. Ah, pues dale. Ya, el artículo se llama la formación de genes en base a la formación de proteínas con curcumina. De por sí, esta metodología se ha hecho en el 2020. De por sí, lo que se ha intentado hacer es como que las curcuminas han intentado utilizar esa implementación de lo que es un mismo gen para la aplicación clínica. Bueno, de por sí, algunos detalles de ese artículo son de que su baja disponibilidad, como el gen tiene una baja biodisponibilidad y como junto a la curcumina, como que el cuerpo recibió una forma en sí. En forma de gel. En forma de gel. Sí, por eso la presentación totalmente es como así. ¿Qué más? Que previamente tiene gel en forma libre. Ajá. Y Y sobre todo tolerable, porque son 3 cucharaditas, más o menos algo de casi 15 gramos, o sea, mucho, la persona lo puede tomar. De sopa, de té. Sí, de cúrcuma, es demasiado. En un día es la dosis para llegar a los 500 miligramos. No puede ser fácil tampoco. Es mucho, entonces he llegado a la conclusión que tiene que ser cápsula, de todas maneras. ¿No? Y justamente una forma de presentación, pues, es, ¿no? Lo he señalado, ¿no? Ejemplo. Con proteína, con un poquito de pimienta, imagino que también para poder absorción, para poder mejorar la absorción. para que sea más estable la solución. Ya. Creo que se sabe ese tema, ¿no? de compuestos bioactivos. La idea sería mezclarlos, pues saber aprovecharlo bien. Hay que ver también la dosis, como digo, nosotros en consultorio, ustedes cuando estén en